Muy buenos días, ya estamos listos. Dios bendice tu vida. Quiero decirte que estamos muy contentos, que la vida está en manos de Dios, el poder está en manos de Dios, la gloria está en manos de Dios. Mi nombre es Isaac Valdés y estoy muy contento de que tú estás aquí conmigo en este día. Que la gloria de Dios haga resplandecer su gloria sobre tu vida, sobre tu rostro, sobre tu persona. Y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Naturalmente tuvimos unos problemas técnicos en la comunicación, pero gracias a Dios ya estamos de vuelta contigo, ya estamos contigo y vamos a compartir el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Mi nombre es Isaac, como te comentaba, esto es Ministerios Kairos Toluca. Ahora, quiero primero que nada dar gracias a Dios por todos aquellos que se han estado conectando todos los días a las 7 de la mañana para darle lectura a la Biblia y tener un tiempo en la presencia de Dios en el estudio titulado Biblia con Café. Con café, ¿por qué? Porque la Biblia se tiene que leer con fe. La Biblia se tiene que leer con un espíritu de fe, sabiendo que encontraremos profundidad, que encontraremos revelación, que encontraremos propósito en medio de la palabra de Dios. Ahora, Biblia con café todos los días a las 7 de la mañana. No te lo puedes perder. Estamos empezando a leer el libro de Lucas. El libro de Lucas es el libro donde apenas vamos en el capítulo 1. Hoy lo comenzamos, mañana lo continuaremos y abordaremos quién era Lucas, cuál era el propósito por el cual se escribió este libro, en qué momento se escribió, para quién era dirigido y todo lo que comprende el Evangelio de Lucas, ya que Lucas hablaba acerca de las palabras y lo que Jesús expresaba. Vamos a ver cómo el libro de Lucas nos lleva directamente hasta ese momento. Dios bendice tu vida y gracias por conectarte cada mañana. También quiero agradecer a todos aquellos que han diezmado, que han ofrendado, que han prestado su servicio, que han estado al pendiente del Ministerio de Niños. Gracias por el Club 3D, Ministerios Kairos. Creo que Dios ha preparado a estos pequeños vencedores, los ha equipado, los ha estado entrenando para caminar en victoria, para caminar en gloria, para caminar en triunfo. Creemos que estos niños y que estos jóvenes tienen un propósito increíble, tienen un propósito eterno, más allá de lo que este mundo les puede dar. Sabemos que Dios tiene algo preparado para cada uno de ellos. Gracias por aquello que diezman, por lo que ofrendan, por lo que preparan con todo su amor, con toda su pasión para prestar al Señor su servicio, su amor y todo. Señor, gracias, Padre, por cada diezmador, cada ofrendador, Señor. Bendice, Señor, de manera más que abundante, Señor, sus alacenas. Bendice, Padre, cada uno de esos trabajos, de aquellos aún que no lo tienen, Padre. Abre puertas, Señor, hoy en el nombre de Jesús, que ellos puedan encontrar, Señor, esa fuente que eres tú, la fuente de la provisión que eres tú, Señor. Que ellos acudan, Señor, a tu presencia. Y una vez estando ahí, Señor, yo sé, Padre, que las puertas, Señor, de los empleos, las puertas de los nuevos negocios, las puertas de las nuevas relaciones quedarán abiertas para cada uno de ellos. Y tú, Señor, bendice, Padre, en el nombre de Jesús, estos diezmos y estas ofrendas que sean para tu gloria, para ensanchar tu reino, Señor, para establecer tu poder, Señor, aquí en la tierra, Señor, para que tu evangelio, Señor, cruce fronteras, para que tu evangelio, Señor, se establezca en cada lugar, en cada rincón, y que cada palabra, Señor, que está escrita en la Biblia, Señor, transforme vidas, Señor, y vuelva al corazón de los hombres a ti, vuelva al corazón de los niños, Señor, a ti, vuelva al corazón de los ancianos, Señor, a ti, Padre. Aún en el lecho de muerte, Padre, declaramos en el nombre de Jesús que muchos te conocerán y te recibirán como su Señor y como su Salvador. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por todos aquellos que han diezmado y ofrendado de manera fiel, de manera honesta, de manera íntegra. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. También quiero decirte que es momento de la enseñanza. Recuerda que todos los domingos tenemos una prédica a las 9 de la mañana y otra a las 5 de la tarde. Hoy nos corresponde hablar sobre el título. Le pusimos, aquí está,
Él está vivo. Y es que yo quería decirlo como está aquí. Él está vivo, ¿sabes? Él está vivo. La resurrección de Jesús. Él está vivo. Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Jesús está con vida. Vamos a empezar a leer la palabra y quiero que tú te sitúes en tu Biblia y que si no la tienes a la mano te levantes, corras por ella, ve por tu Biblia y busca en el libro de Marcos capítulo 16 y nos vamos a poner a leer únicamente del texto 1 al texto 8 y vamos a comprender este pequeño contexto, pero que tiene un poder increíble, que tiene un trasfondo poderoso para tu vida. Vamos a conocer lo que dice Marcos en este libro de capítulo 16 del 1 al 8. Ten contigo un bolígrafo, ten contigo la Biblia y un corazón dispuesto y sonríe, porque el Señor seguramente te va a sacar una foto y si sales todo feo y apachurrado va a ser tu culpa. El Señor no tiene la culpa, ¿verdad?, de que pongas tu cara. Amén. Entonces ponte listo porque vamos a comenzar. Él está vivo. Día de resurrección, día de victoria, día de triunfo, día de celebración. Recordemos que cada día, ¿verdad?, que el Señor vivió, los últimos 7 días que el Señor vivió, fueron días pesados, fueron días duros. Jesús no descansó. Desde el momento en que hizo la entrada triunfal hasta el momento en el que fue puesto en la cruz, Él no descansó. Él estuvo velando de día y de noche, no descansó, no durmió, fue azotado, fue golpeado, fue maltratado, fue perseguido, fue calumniado. Él no tuvo tiempo de descansar, no tuvo tiempo de tomar un descanso, un relax. Pero te voy a decir algo, Jesús tenía el poder de su Santo Padre, tenía el poder que venía de los cielos y eso radicaba en Él. Naturalmente, un hombre no pudo haber aguantado tanto castigo, no pudo haber aguantado tanto maltrato, no pudo haber cargado esta cruz que pesaba kilos, en serio. Un hombre ordinario no pudo haber hecho esto. Solamente un hombre dirigido con el poder de Dios, un hombre investido con la gloria del Padre, pudo haber soportado tal castigo. Su sangre vertida en la cruz, su sangre vertida en ese lugar. Creemos que Dios respaldó a su Hijo aquí en la tierra y lo hizo en victoria. Lo hizo, como dice su palabra en el libro de Marcos, y dijo: consumado es. He acabado la obra, todo está terminado. Dice la palabra que Él dio un grito fuerte y exhaló. Amén. Vamos a orar para comenzar con esta poderosísima palabra. Él está vivo. Amén. Señor, te damos gracias. Que tu Santo Espíritu, Señor, bendiga nuestro día, que nos dirija en todo momento, que nos haga ver, Señor, qué ha de acontecer, Padre. ¿Qué tienes preparado, Señor? ¿Qué quieres mostrarnos, Señor? ¿Qué quieres que nosotros veamos el día de hoy en ti? Queremos ser únicamente copartícipes, Señor, de tu victoria. Señor, somos ahora, Padre, coherederos, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Y queremos, Señor, entender, comprender, Señor. Queremos nosotros disfrutar, Señor, esta victoria. Queremos nosotros ser copartícipes, Señor, de la celebración, Señor, de este día, Padre. El día de la resurrección. Porque Jesús está vivo, Señor. Jesús nunca, Padre, perdió. Él siempre se mantuvo en victoria. Y aunque el Hades, el infierno, aunque todas las potestades quisieron retenerlo, dice la palabra que Jesús resucitó. Y en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos para que nos dirijas a través de tu Santo Espíritu y podamos ser edificados conforme a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a comenzar con esta enseñanza. La vamos a dividir en 2 partes. Pon mucha atención. La vamos a dividir en 2 partes. Aunque en cada prédica vamos a cerrar la enseñanza por completo, vamos a predicar en 2 partes. Él está vivo. Él resucitó. Y lo vamos a ver desde ángulos muy diferentes. Uno por la mañana y un segundo ángulo por la
la tarde. Tal vez nuestros ojos naturales ven una cosa, pero nuestros ojos espirituales alcanzan a ver otra cosa. Y como somos dirigidos por el Espíritu de Dios, podemos ver un panorama aún más completo. Podemos ver un panorama aún más completo y el enemigo está vencido. Él sí está vencido. Vamos a comenzar. Marcos 16. Dice la palabra así. Cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena, Salomé y la madre de Santiago compraron perfumes para untarlos en el cuerpo de Jesús. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas iba saliendo, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban, decían unas a otras: ¿quién quitará la piedra de la tapa de la entrada de la tumba? Esa piedra es tan grande. Pero al mirar la tumba, vieron que la piedra ya no estaba en la entrada. Cuando entraron, vieron a un joven sentado, vestido con ropa blanca y larga, sentado a un lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí, Él ha resucitado. Vean el lugar donde había sido puesto el cuerpo. Ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Ahí podrán verlos tal y como les dijo antes de morir. Las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba, salieron corriendo, pero no le dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. ¿Sabes? Nos vamos a ir paso a pasito. Cuando terminó el día de descanso obligatorio, o sea, los 3 días, ¿verdad?, de los judíos, María Magdalena, Salomé y la otra María, madre de Santiago, compraron perfumes para untarlos en el cuerpo de Jesús. Recordemos que el perfume representa la unción del Espíritu Santo, representa, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo. Jesús iba a ser ungido por estas mujeres. Ellas compraron este perfume para untarlo. Recordemos que en aquel momento, cuando Jesús iba a lavar cuando lavó los pies de los discípulos, había sido él también untado tiempo antes con un aceite fresco, con un perfume, y había sido rociado sobre su cabeza. Obviamente la presencia del Espíritu Santo siempre acompañó al maestro. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba. Recordemos también que mientras que Jesús estaba despertando, en este momento apenas estaba saliendo el sol, él ya estaba en otro lugar. Mira, Satanás, recordemos que estaba operando en las tinieblas. Satanás siempre opera en las tinieblas, en la oscuridad, donde nadie lo ve, donde todo es oscuro, donde se puede maquinar cosas malas, donde nadie lo puede observar. Es un lugar cómodo donde Él opera. Mientras tanto, la Biblia nos enseña que Jesús siempre opera en la luz, siempre opera a la luz del día, siempre opera en lugares abiertos, siempre opera y muestra su divinidad, su poder, en lugares donde todos lo ven, donde todos lo pueden constatar, donde todos pueden certificar los milagros, las divinidades, el poder, la gloria y la majestad. Dios siempre se mueve en ambientes de luz, en ambientes de libertad, en ambientes de poder, en ambientes de sanidad, de prosperidad, en ambientes de gloria, porque Dios es gloria. Y mientras que tanto el enemigo siempre se va a menear en lugares oscuros, de pobreza, de escasez, de enfermedad, de padecimiento, de persecución, de soledad y de todos estos sentimientos que naturalmente no provienen de la luz, no provienen de la presencia de Dios. También recordemos que la presencia de Dios era manifestada por un rocío resplandeciente, ¿verdad?, que ponía cuando los sacerdotes estaban en la presencia de Dios. Queremos manifestar, y Dios quería manifestar aquí a través de su palabra, que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, dice, fueron a la tumba de Jesús. El sol apenas estaba poniendo, la gloria de Dios apenas, ¿verdad?, estaba manifestándose a los hombres por medio de nuestro amigo el sol. Entonces estas mujeres, dice la palabra, que mientras caminaban se decían unas a otras: ¿quién quitará la piedra de esta tumba que está en la entrada? ¿Sabes? Ellas ya iban con un espíritu de fe, sabían que algo iba a suceder. Ellas no compraron un perfume por comprar, ellas no iban a gastar por gastar. Ellas tenían en sus manos
el perfume que iba a ser rociado sobre el cuerpo de Jesucristo, pero sobre todo llevaban un espíritu de fe. Sabían que iban a encontrar al Maestro, sabían que algo iba a suceder, sabían que Jesús había prometido que iba a resucitar al tercer día y ellas querían recibirlo. Entonces ellas no sabían, a lo mejor no tenían fuerzas, a lo mejor no sabían cómo iban a mover la roca, pero ahí iban en primera fila, iban ganando la carrera, iban a toda prisa. Nadie las iba a detener y en el camino decían, bueno, ya venimos las 2, las 3 y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ayudarnos a mover esta roca? ¿Quién nos va a ayudar a menear este tremendo gigantón piedrón? ¿No? Entonces ellas no habían pensado cómo iban a hacerlo, simplemente fueron movidas en fe. Y tú y yo debemos de ser movidos en fe todo tiempo, dirigidos por la unción del Espíritu Santo, dirigidos precisamente por la presencia de nuestro Padre Celestial. El día de hoy es un día de fiesta, es un día de celebración, es un día que ha marcado la historia y el día de hoy representa la vida eterna para ti y para mí. Representa el momento en el que Jesús es resucitado de entre los muertos. Su Padre que está en los cielos viene a rescatar al Hijo y lo vamos a ver más adelante. Dice, esa piedra es muy grande, decían, dice, pero al mirar la tumba, vieron que la piedra ya no estaba tapando la entrada de la tumba, ¿sabes? Ellas se movieron en fe, movieron siendo dirigidas por el Espíritu Santo, naturalmente, y ellas no sabían qué iba a suceder con la piedra, pero cuando llegan al lugar, cuando llegan a ese momento, ¿sabes qué estaba sucediendo? La piedra ya había sido removida, la piedra ya había sido quitada, la piedra ya no era un estorbo para estas mujeres. Ellas estaban pensando en la piedra, cómo iban a quitarla, cómo iban a moverla, porque ellas iban con la convicción en su corazón de que tenían que ver a Jesús sí o sí. Y ellas no iban a depender de la piedra, simplemente dijeron, ¿y cómo la vamos a quitar? ¿Cómo vamos a moverla? Porque nosotras tenemos que ver a Jesús. Ellas iban con una convicción en su corazón para ver al Maestro. Ellas no iban a dudar, ay, a ver si resucitó, a ver si se levantó, a ver qué pasó con el cuerpo. No, ellas sabían que Jesús había de cumplir la promesa que Él les había hecho momentos antes de morir, y que les dijo que al tercer día Él iba a resucitar. Y ellas iban con un espíritu de fe, iban confiadas en que iban a encontrar al Maestro. Wow, dice, y cuando entraron vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga, sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, dice, pero el joven les dijo, mira, les dijo lo siguiente, no se asusten, ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz, no está aquí, ha resucitado. Vean el lugar donde había sido puesto su cuerpo, ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo tal y como les dijo antes de morir. Las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba, pero no le dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Mira, para empezar, al ver a esta persona ya estaban asustadas. Para ver a esta persona sentada en la tumba ya estaban asustadas. Y luego lo que les dice las pone todavía más asustadas. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado, un asombro había caído por sus vidas, un espíritu de alegría había inundado sus corazones y salieron, dice la palabra, corriendo a toda velocidad, pero huyeron de la tumba, salieron corriendo, pero no le dijeron a nadie nada, dice, porque estaban muy asustadas. Este asusto, este temblor, este temor, ¿verdad?, que estaba en ellas, no era un temor de miedo, de ay, ¿qué nos va a suceder? No, era un temor santo que decía, yo voy a ver al Jesús nuevo, voy a ver, a correr, a ganar, a ver a Jesús antes que nadie lo vea. Yo quiero estar en su presencia, yo quiero estar rodeado de Él una vez más. Mi hijo ha resucitado. Y estas mujeres sabían que Jesús había resucitado. Aleluya, aleluya. A ver, vamos a ir poco a poco en la palabra.
La resurrección de Cristo no fue un evento que Él mismo realizó, sino el resultado de la intervención del Padre a favor del Hijo. ¿Sabes por qué digo esto? Porque Jesús por sí mismo no resucitó. Jesús por sí mismo no se levantó. Jesús fue resucitado, se levantó de entre los muertos gracias a la intervención de Dios Todopoderoso. Vemos, dice la palabra, que en 8 veces Dios es llamado el que resucitó de su gloria, en Romanos 6:4, y también resucitó en poder, y lo podemos ver en Efesios del 1, del 19 al 20, y en Colosenses 2:12, dice: Cristo de los muertos, de acuerdo con el plan eterno, dice, acaba de resucitar. Hay un acuerdo en las Escrituras, hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo que dice que Él resucitó de entre los muertos. Aleluya. ¿Sabes que Dios es perfecto? Dice, para los evangelistas era necesario no solo que Cristo sufriese, sino que muriere también y que se levantase de entre los muertos. ¿Sabes? Para los evangelistas era necesario que Jesús muriera y que resucitara al tercer día. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la palabra, para que la palabra de Dios se cumpliera en toda la extensión de la palabra. ¿Sabes? El enemigo tenía un problema encima. El señorío de Cristo también está conectado con su resurrección. Cuando Cristo resucita, cuando es resucitado por medio de su Padre, dice, el señorío de Cristo por causa de su resurrección es parte de la exaltación por el Padre. El Padre está bendiciendo la vida del Hijo. Entonces Él pudo derramar su Santo Espíritu sobre su iglesia, ¿verdad? Llegando a ser Él su cabeza. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es nuestra fe. Él es nuestro motivo de creer. Él es nuestra razón de caminar hacia adelante. Te voy a dar algunas razones por las que creemos que nosotros, ¿verdad? Unas razones por las que creemos que el Señor se levantó, que es importante que Cristo haya resucitado. La resurrección de Cristo, ¿verdad?, significa que somos justificados ante Dios. Tú y yo, ¿qué ganamos cuando Cristo resucitó? ¿Por qué nosotros ponemos nuestra confianza en Dios? ¿Por qué nosotros ponemos nuestra fe en Dios? ¿Por qué somos o nos llamamos cristianos? ¿Por qué nosotros seguimos y confiamos en las Escrituras? ¿Qué representa para nosotros la resurrección? Quiero que vayas conmigo. La resurrección de Cristo significa que somos justificados en Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la palabra en el libro de Romanos 4, versículo 25, lo siguiente. Romanos 4, versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabes? Dice la palabra que Él fue entregado. Él mismo se entregó. Dice, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Nosotros tenemos a alguien que nos justificó, y cuando Cristo resucita, Él es justificado por su Dios. Nosotros fuimos justificados juntamente con Cristo, y vamos a ir anotando estas referencias. También la resurrección de Jesús demuestra que Él venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. Él manifestó poder absoluto sobre la muerte. Recordemos que en el libro de Génesis dice la palabra que Dios le advirtió a la serpiente, le advirtió que iba a venir una mujer, y que de la simiente de esta mujer iba a venir un hombre que lo iba a vencer. Y la profecía, la palabra de Dios, se cumple en este momento. Y en el libro de Romanos 6, 23 dice lo siguiente: la muerte es el enemigo. Dice la palabra lo siguiente, perdón. Se salió. Ahí estamos. Dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes? La paga del pecado naturalmente es la muerte. Ahora, dice la palabra en 1 de Corintios 15, del 55 al 57 lo siguiente. 1 de Corintios 15 dice: ¿dónde está
oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? La muerte en este momento había sido vencida. La muerte no tuvo poder, no tuvo autoridad sobre Jesús. El aguijón no tuvo su efecto sobre la vida de Jesucristo. La muerte no pudo controlar la divinidad de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. La resurrección de Cristo, otra más. Jesús significa que los creyentes están unidos por medio de Cristo. Nosotros estamos unidos por medio de aquel que murió en la cruz. Nosotros somos parte de Él. Nosotros somos unidos con Él por medio de la fe. Amén. Todo esto nos viene a unir con el Padre. La resurrección de Cristo, Jesús confirma la verdad de las Escrituras. En el momento en que Jesús resucita, este mismo viene a confirmar las Escrituras, una a una, las profecías del Antiguo Testamento, las palabras que Él mismo decía antes de ser crucificado y después vuelto resucitado. Cada palabra se estaba cumpliendo hasta el último momento. Jesús estaba manifestando que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios se cumple. Cada letra, cada palabra, cada acción, cada profecía, cada palabra que se escribió en la Biblia tenían un significado. Quiero que vayas conmigo y que leas esta escritura. Isaías 53, 10 al 12 dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregare a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Aleluya. Y en otra palabra, en el libro de Salmos, dice lo siguiente: ¿por qué tú no abandonarás mi alma ni en el Seol, ni permitirías que tu santo sufra corrupción? Me darás a conocer la senda de la visión. En tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra hay deleites para siempre. Salmos 16, del 10 al 11. ¿Sabes? Está hablando de que la resurrección de Cristo confirmaba que la palabra de Dios era verdadera. El momento en el que Jesús resucita es una fuente de confirmación, es una fuente, ¿verdad?, de confirmación para nosotros poner nuestra fe en la palabra de Dios. La palabra se cumplió en un 100%, absolutamente cada una de ellas. Aleluya. Hoy es el día de fiesta. Él está vivo. Cristo está vivo. Él está con vida. Él está coronado como rey. Ahora, la resurrección de Cristo también prueba que el Evangelio es verdadero. Primera de Corintios. Dice la palabra en Primera de Corintios, del 1 al 4, lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo ha resucitado, la fe de ustedes y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Sabes? Esto confirma que nuestra fe es una fe poderosa, porque Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no se hubiera levantado, si Jesús no hubiera vencido a la muerte en la cruz, entonces nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Él hubiera sido vana.
no tendría sentido creer en alguien que había prometido resucitar, levantarse de entre los muertos y de repente no haber cumplido la palabra. Pero sabes que todo eso fue cancelado cuando Jesús resucitó. Y por eso la fe del cristiano es puesta en Jesús. Es autor y consumador de nuestra fe. Recordemos que en la Biblia dice la palabra que cuando Jesús estuvo en la cruz, expiró antes y dijo, consumado es. Y expiró por última vez. Entonces por eso decimos que Cristo, que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él llevó todo hasta lo último. Él cumplió absolutamente con la ley, y no solamente con la ley, sino vino a subir un estándar, vino a subir el estándar de nuestra convicción, de nuestra fe, de nuestro corazón, para dirigirnos en amor, para dirigirnos en sabiduría, para dirigirnos en poder, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dios es todopoderoso. Aleluya. También quiero que sepas que la resurrección de Jesucristo trajo bendición para nosotros. Él probó a través de su resurrección que Él es el Hijo de Dios. Cristo era el Hijo de Dios y lo estaba confirmando por medio de la resurrección, y Él no iba a dejar cabos sueltos en ningún momento. Recordemos que durante su caminar y su ministerio, Jesús le hizo saber a todas las personas que lo acompañaban que Él era el enviado, Él era el Mesías. Y aunque los sacerdotes, las personas, los enfermos, la gente que se cruzaba delante de Él, a veces no lo veían como el Mesías, no lo veían como el Hijo de Dios, y le preguntaban una y otra vez si Él era el enviado. Entonces, a través de la resurrección, Jesús probaba que Él era el Hijo de Dios y que su palabra era verdadera. ¿Qué dice la palabra en Romanos 1:4? Dice, Jesús, ¿verdad?, fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, ¿sabes?, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús resucita o es resucitado de entre los muertos, es declarado, ¿verdad?, Hijo de Dios, confirmado como Hijo de Dios, y esto es un acto de poder que viene de parte de los cielos y la divinidad celestial a favor del Hijo de Dios, ¿sabes? Por eso nuestra fe es una fe que confía, no es una fe ciega como dice el mundo, sino es una fe que ve más allá de lo que nuestros ojos pueden mirar. Es una fe que ve las cosas sobrenaturales, que ve el ambiente espiritual, que ve el ambiente de victoria, de gloria y de poder. Nosotros estamos puestos únicamente nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, cuando Él vence a la muerte, ¿verdad?, a través de la resurrección, Él se levanta con poder. Él es coronado con poder. Es declarado Hijo de Dios con un acto de poder. El momento de que se levanta es un acto de poder. Es algo que Dios hace para que su Hijo sea enaltecido, para que el nombre de Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Quiero que sepas que a través de toda la historia, Jesús ha sido el único en la historia de todo el mundo que se ha levantado de entre los muertos y glorificado en gloria por medio de Dios. Es el único que ha manifestado su poder y que ha vencido a la muerte. Aleluya. Otro dato acerca de la resurrección de Jesús significa que Dios derramará su Santo Espíritu en el corazón de todos los que creen en Él. ¿Sabes? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, en la obra de Jesús, tú y yo, entonces somos copartícipes de su Santo Espíritu. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la obra del Señor, entonces su Santo Espíritu recae sobre nosotros, como dice la palabra aquí en el libro de Hechos 2:33, que dice de la siguiente manera: así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. El Espíritu Santo hoy está con nosotros, hoy está contigo. Él nos puede dirigir, nos puede canalizar, nos puede ayudar. Él nos puede ayudar, ¿verdad?, a tomar decisiones,
a cambiar nuestra manera de vivir, a relacionarnos de una manera diferente, a ser más pacientes, a ser más entendibles, a ser unas personas que aman. Cuando nosotros somos investidos del Espíritu Santo, nuestra mentalidad es completamente distinta. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos una atmósfera natural por una atmósfera espiritual, donde las cosas que no son para nosotros en la fe, sí lo son. Dice la palabra que nosotros no llamamos las cosas que no son como si fueren, que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Entonces, dirigidos por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dice qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, cómo no hacerlo, porque el Espíritu Santo está para ayudarnos, para acompañarnos en todo momento. Por eso cuando tienes duda, cuando tienes problema, cuando tienes circunstancias diferentes, podemos ir confiadamente al Espíritu Santo y decir, ¿sabes qué? Me siento de esta manera, que tu Espíritu Santo me dirija, y el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, el Espíritu Santo está aquí para dirigirnos en todo momento, ¿sale? Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, antes me pasaba, por ejemplo, que yo no entendía lo que leía, no comprendía lo que yo estaba ahí leyendo en las líneas de la Biblia. ¿Por qué? Porque no le pedía al Espíritu Santo de su dirección, no le pedía yo al Espíritu Santo que el Espíritu me dirigiera y me dijera cómo interpretar la palabra, porque la palabra es un libro espiritual, no es un libro natural. Por ejemplo, hay libros naturales de conocimiento, de inteligencia. Hay libros que fueron escritos por hombres para educar, para aumentar el intelecto de los hombres, para enseñarle materias, para ciencia, para etcétera. Pero la Biblia no es un libro natural, no se lee de forma natural, es un libro espiritual, y para entender un libro espiritual se lee de manera espiritual, pidiéndole revelación y entendimiento al Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia en la mañana, nos encomendamos al Espíritu Santo para que éste nos muestre los secretos, para que éste nos muestre la victoria, para que éste nos muestre lo que tenemos que hacer cada día. Muchos de nosotros en el mundo, cuando estábamos en el mundo antes de caminar en Cristo, éramos direccionados por experiencias de hombres, por libros de personas, por conferencias de éxito, por hombres emprendedores, por gente que había ya caminado por un lugar, pero nunca éramos dirigidos a través de su Santo Espíritu. Entonces, hoy, a través de la fe en Cristo Jesús, nosotros podemos ser dirigidos de una manera diferente, con sabiduría, en lugar de con inteligencia. La sabiduría está por encima de la sabiduría. La fe está por encima de la razón. El poder está por encima de la posibilidad humana. Las cosas sobrenaturales están por encima de las cosas naturales. Por eso es que nosotros vamos a la fe. Por eso es que nosotros vamos a la fe de Dios. Dios es todopoderoso. Ahora, estas mujeres, dice la palabra que se levantaron muy de temprano, muy de mañana, antes de que saliera el sol. Apenas estaba poniendo el sol y ellas ya estaban corriendo. Iban a buscar al maestro, iban corriendo a prisa para ver al maestro. Sabían que el maestro ya estaba de pie, que el maestro ya había resucitado. El asombro, ¿verdad?, que estas mujeres enfrentan cuando llegan ahí es que la tumba ya estaba vacía, que la piedra ya había sido movida, que Jesús ya no estaba en lugar, sino que Jesús se les adelantó a estas mujeres para ir y ver a sus discípulos allá en Galilea. Gloria a Dios, Jesús fue levantado y su Padre lo rescató de entre los muertos, y Satanás no lo pudo retener más tiempo en el infierno, no lo pudo retener en ese lugar, porque Jesús fue declarado inocente. Jesús fue declarado inocente. Por eso tú eres inocente. En el momento que tú recibes a Jesús, todo pecado, toda condena, toda acusación que haya sido levantada en tu contra, en este momento es cancelada, es censurada, es echada toda para abajo, y todo plan perverso de Satanás que había sido levantado en contra de ti queda sin efecto, porque Dios es quien está contigo y el Espíritu Santo es quien te dirige, y Jesús mora en tu corazón, vive, hace de ti una casa donde Él puede habitar.
La resurrección de Jesús también nos da esperanza viva. Ahora, hay mucha gente el día de hoy que no entiende y que solamente celebra la Semana Santa y que celebra y que salen, que viajan, o no sé, o que simplemente ni siquiera toman tiempo para orar, no toman tiempo para leer la palabra de Dios, y después de esto se preguntan: ¿por qué me siento tan vacío? ¿Por qué siento esto en mi corazón? ¿Por qué hay un hueco en mi espíritu? ¿Por qué no encuentro la felicidad? ¿Por qué no encuentro lo que he estado buscando? ¿Por qué no encuentro la pareja perfecta? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué no puedo acercarme, verdad? Y ser una persona gozosa. ¿Por qué tengo que estar molesto todo el tiempo? ¿Sabes por qué? Porque no han encontrado la esperanza en la palabra de Dios. Porque no han vuelto sus ojos al Señor. En el momento que nosotros volvemos nuestros ojos a Jesús, la resurrección nos da una esperanza de vida. Nos da una esperanza para volver a vivir una oportunidad de vida. ¿Sabes? Sí hay una segunda vida, y la segunda vida es aquella en la que tú decides vivir cuando recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. He conocido infinidad de testimonios de hombres que habían sido prisioneros en vicios, en drogas, en esclavitud, prisioneros en cárceles, mujeres atormentadas por espíritus malignos. He visto posesiones demoníacas también, y todos ellos tienen un patrón en particular: no conocían de Jesús. Y esto de no conocer a Jesús cada día los llevaba a la muerte, los llevaba a la soledad, los llevaba a las angustias, a la desesperación, a vivir en tribulación continua. Y cuando decidieron entregar su vida a Jesús, he visto familias que cambian, matrimonios que son renovados, familias que son reestructuradas, relaciones que habían sido rotas empiezan a tener nuevos tejidos y vuelven a ser familias unidas. Lo que puede hacer Jesucristo en la vida de los hombres a través de su resurrección es darle esperanza a la gente. Dice la palabra en 1 de Pedro 1, del 3 al 4, lo siguiente. 1 de Pedro 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada, y que no se marchitará, reservada para los cielos, para usted, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Sabes? La esperanza en la resurrección en Cristo Jesús nos da una esperanza de vida, una esperanza viva. ¿Sabes? La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nosotros podemos sentirnos vivos, podemos sentirnos gozosos, podemos cambiar el enojo en alegría de manera inmediata, podemos pensar de manera diferente y canalizar nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestro enojo a algo que sea de fe, algo que sea de gozo, algo que sea de alegría, algo que sea de esperanza, porque nosotros en Cristo Jesús tenemos un espíritu de vida. También quiero decirte que la resurrección de Jesús significa que resucitamos al igual que Él. Y de esto vamos a hablar en la tarde. Cuando Cristo resucita, nosotros juntamente fuimos resucitados con Él. Y no te puedes perder la prédica que tenemos preparada para ustedes en la tarde. Y pon mucha atención en esto que te estoy diciendo. Cuando Jesús resucita, nosotros resucitamos juntamente con Él. Dice la palabra que nosotros fuimos crucificados con Él, fuimos colgados con Él, fuimos heridos juntamente con Él. Él llevó nuestros pecados en la cruz, Él llevó nuestras iniquidades en la cruz, Él fue muerto por nuestros pecados, Él pagó el precio que nosotros debimos de haber pagado. ¿Sabes? Cuando Él resucita, todo esto se queda en ese lugar que es el infierno, y Él es resucitado en gloria, y nosotros juntamente con Él. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Ahora,
También la resurrección de Jesús, o el momento en el que el Señor es levantado de entre los muertos, significa que Él juzgará al mundo con justicia. ¿Por qué? Porque solo Él es justo, porque solo Él es el que pudo cumplir, el que pudo levantarse, y dice la palabra en el libro de Hechos 17, del 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Sabes? Él es ahora quien nos pide al día de hoy, a ti y a mí, que nos arrepientamos de nuestros pecados, que nos arrepientamos de todo aquello que hicimos, de aquello que cometimos, de aquello que dijimos, de aquello que declaramos con fe, que iba en contra de la palabra de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos reconciliados juntamente con Él por medio de Jesucristo. Por eso la resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. Él es justo. Tenemos un Jesús que es justo, porque Él fue justificado por medio de Dios. Él fue justificado en ese lugar de acusación, en ese lugar de muerte. Cristo es justo. Y por eso nosotros podemos predicar la palabra de Dios. Nosotros no predicamos por nosotros mismos, porque ni yo mismo alcanzo a ser tan justo, ¿verdad? Aún tengo error y tengo problemas y tengo situaciones, pero el único que sí es justo es Jesucristo. Y por eso nosotros predicamos en el nombre de Jesucristo, porque Él es justo, nosotros no. Nosotros podríamos equivocarnos. A veces nosotros actuamos sin darnos cuenta, de manera injusta, y no nos percatamos hasta que ya estamos en un problema. Pero cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, cuando nosotros hablamos en el nombre que es del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo, entonces estamos hablando en el nombre de aquel que sí es justo, de aquel que sí puede juzgar con autoridad, de aquel que sí puede calificar, ¿verdad? De aquel que sí puede perdonar, de aquel que sí puede justificar a los hombres. Ese es el nombre de Jesús. Cristo es justo. Y es una bendición poder caminar cada día con Él, permanecer en su presencia. Y dice la palabra aquí que nosotros, primero, antes de decir lo que dice la palabra, nosotros no podemos perder el regalo que Dios nos hace o que nos hizo a través de la vida de Jesucristo. No podemos despreciar este regalo que Cristo nos ofreció por medio de su sacrificio. Dice la palabra en Juan 11, del 25 al 26, lo siguiente. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque éste muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees en esto? ¿Sabes? La salvación, la fe, el amor, el poder, la justicia, la santidad, la pureza, todo esto es un regalo de los cielos para ti y para mí. Por eso cuando vamos a los pies de Jesús, cuando vamos a ver esa tumba y vemos que está vacía, lo único que podemos encontrar en esa tumba es un regalo. Se llama vida eterna. Jesús quiere que el día de hoy tú tomes este regalo, que lo hagas tuyo, que lo abraces, que lo metas ahí en este lugar donde nadie puede tocar. Este regalo te pertenece. Es un regalo que viene de parte de los cielos, que fue entregado para que tú y para que yo viviéramos eternamente juntamente con Él, para que fuéramos justificados por medio de su causa. El día de hoy ese regalo te corresponde. Tómalo, recíbelo y hazlo parte de ti. Y que nada en este mundo, que nada, ninguna circunstancia, ninguna costumbre, ninguna palabra de hombres te haga cambiar este regalo por muerte. Porque la vida eterna es un regalo que nadie te podrá dar, solo Jesucristo. Dice la palabra que si tú buscas primero al Señor, que si tú buscas primero a Jesús, que si tú buscas a Cristo primeramente, antes que cualquier otra cosa, todas las demás cosas te serán añadidas de manera automática, de manera correspondida. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo no buscamos
las bendiciones como tales, porque las bendiciones son la respuesta, son la añadidura de permanecer en Cristo. Nosotros somos bendecidos porque estamos en Cristo, no porque somos buenos o porque somos expertos, sino porque permanecemos en Él, porque caminamos con Él, porque estamos juntamente unidos a Él, Él a nosotros, porque Él es nuestro Padre, porque Él es quien nos dio vida y nos dio vida eterna. Él nos justificó. Y el regalo que Dios nos dio a través de la vida de Jesús es un regalo eterno, algo que nunca se va a acabar, algo que nadie te va a poder quitar. Mi nombre es Isaac Valdés. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy, Señor, vivimos una vez más, Señor, este capítulo tan hermoso, tan emocionante, tan poderoso, lleno de fe, lleno de victoria, lleno de gozo, lleno de alegría, Señor, lleno de impresión, lleno, Señor, de tu majestad y de tu gloria. Gracias, Padre, por regalarnos, Señor, estas líneas en tu Biblia, estas líneas en tu palabra, Señor, por dejar tan hermosa herencia que ahora, Señor, nos hace vivir en libertad, Señor. Por eso, poniendo nuestros ojos en Jesucristo, podemos ser resucitados juntamente con Él y vivir, Señor, de esta vida en victoria, de esta vida eterna, Señor, que tenías preparada para nosotros por medio de tu Hijo. Gracias, porque tu Hijo se levantó, fue levantado, Señor, de entre los muertos, no habiendo pecado en Él, no habiendo condenación sobre Él. Tú lo hiciste justo por amor a mí y por amor a mis semejantes. Gracias, Padre, por cada persona, Señor, que ha honrado tu nombre, por aquellos que han guardado, Señor, esta semana, Señor, con respeto, con amor. Gracias por aquellos que han orado, que han permanecido, Señor, aquellos que se han mantenido velando y orando, Señor, guardando su corazón, manteniendo su espíritu de fe alineados a tu voluntad. Gracias porque no nos haces regresar, sino nos mantienes firmes en tu presencia. Y aunque enfrentamos situaciones difíciles y complejas cada día, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, nos lleva a estar en victoria todo el tiempo. No buscamos seguidores, Señor, no buscamos likes, no buscamos compartir, no buscamos nada, Señor, solo buscamos tu santa presencia. No importa, Señor, si a uno solo, Señor, es aquel que se conecta a las transmisiones. No importa, Señor, si es uno solo, Señor, el que está del otro lado, Señor, de esta interacción internautica. Si es uno, Señor, con uno basta, Padre. Si es uno, con uno es más que suficiente, Padre. Porque tú lo hiciste aún por uno. Aún sin conocerme, Señor, tú diste tu vida por mí. Aún sin conocernos, Señor, tú diste tu sangre, tu cuerpo, Señor, por nosotros. Y por esa misma razón, Señor, estamos aquí, hablando de ti, predicando de ti, Señor, enalteciendo tu nombre, Señor. Porque se trata de ti, Señor, no se trata de mí, no se trata de lo que yo pueda hacer, no se trata del impacto que yo pueda generar, Señor, en las personas. Se trata del impacto que tú puedes generar a través de tu santa palabra, a través de tu resurrección, a través de tus evangelios, a través de la herencia, Señor, que dejaste para mí, a través de la salvación que hay en Cristo Jesús. Se trata de ti, Señor, y únicamente de ti. Te damos toda la gloria, Señor. Queremos exaltarte cada día, Señor. Queremos vivir, Señor, una vida diferente, distinta, Señor. Y únicamente, Señor, lo vamos a lograr en el momento en el que estamos contigo, a tu lado. Él está vivo. Él está vivo. No está colgado en una cruz. No está estampado en una calcomanía. Él no está y Él no vive en imágenes hechas con manos de hombres. Él está vivo. Él vive en el corazón de los hombres. Él vive en el corazón de aquellos que le buscan. Él vive en el corazón de aquellos que le claman. Él no vive en imágenes, en una cruz. Él no vive en calcomanías. Él no vive en tradiciones. Él no vive
en artefactos, en hechos, en materiales humanos. Él vive en el corazón de los hombres. Le damos toda la gloria, Señor, y te damos toda la honra, porque tú eres un Dios vivo, porque tú manifiestas tu poder y tu amor a través, Señor, de tu Hijo Jesús. Bendice, Señor, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, Señor. Que tu gloria, Señor, sea resplandecida, Señor, sobre cada uno de ellos. Que tu amor, que tu gloria, que tu poder, Señor, levante, Señor, a todas estas familias. Y aquellos que no te conocían, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que ahora, Señor, te conocerán. Y que este mensaje, Señor, llegará a crédulos, a incrédulos, a gentiles, ateos, agnósticos, a cristianos, a católicos, a todo mundo, Señor. Y que el nombre de Jesucristo será honrado por todos los siglos. Gracias, Padre. Gracias por generar un ambiente, Señor, donde podemos hablar con libertad, donde nosotros podemos hablar con denuedo, Señor, porque tu palabra es verdadera, Señor, y es eficaz, porque tu palabra no se equivoca, no se corrompe entre sí. Tu palabra, Señor, nos lleva, Señor, de victoria en victoria, Señor, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, Señor, y nos hace permanecer, Señor, en plataformas de victoria, Señor, todo el tiempo. Y no importa las circunstancias, Señor, que hemos de vivir, tú, Señor, nos llevarás a un lugar seguro en ti. Bendecimos, Padre, aquellas familias que han perdido un familiar, aquellos hombres, parejas, hombres, mujeres, Señor, que han perdido, Señor, a un ser querido. Que sus espíritus sean fortalecidos por medio de tu palabra, Señor. Pues escrito está, Señor, que la resurrección trae esperanza viva a los hombres. Y que esa esperanza viva, Señor, repose en aquellos, Señor, que han perdido la esperanza, Señor, a causa de la pérdida de un ser querido. Fortalécelos en amor, fortalécelos en esperanza, Señor. Fortalécelos en fuerzas nuevas, Señor. Fortalécelos con tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Llévalos a esta vida en victoria, Padre. Llévalos a esta vida eterna, Señor. Este regalo precioso que tienes para cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, Señor. Y hoy, Padre, no nos queremos despedir, Señor, sin antes invitarte, Señor, a vivir en nuestros corazones. Señor, en esta tarde reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nos arrepentimos de todo lo malo que hicimos o dijimos, que cometimos o participamos. Hoy te recibimos, Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Las cosas viejas quedaron atrás. Ahora todas estas son hechas nuevas en nuestras vidas. Somos personas diferentes. Entregamos, Señor, toda enfermedad, toda carga, toda persecución, toda angustia, toda preocupación en tus manos, para que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija en libertad, libre de cargas, libres absolutamente de todo pesar, Decidimos ahora vivir en ti para que tú vivas en nosotros. Gracias por tocar las puertas de nuestros corazones. Gracias por habitar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros, por permanecer hasta el final. Dios bendice tu vida grandemente. Este día es un día de fiesta, es un día de celebración. Él está vivo. Jesús está vivo. Hoy dice la palabra que las tradiciones judías celebraban hoy la fiesta de las primicias. ¿Sabes cuál es tu primicia? Cristo es tu primicia. Pues muy de temprano, antes de que saliera el sol, Cristo ya se había levantado. Él es nuestra primicia. Cristo resucitado es. Él es nuestra primicia. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro Cordero sin mancha. Dios te bendice. Mi nombre es Isaac.
Soy pastor de Ministerios Kairos Toluca. Nos vemos a las 5 de la tarde, donde también compartiremos la segunda parte de este mensaje. Él vive. Dios te bendice. Nos vemos.